Buenas noches, doctor y compañeros. Somos el grupo 5 con el tema de generalidades operativas de los derechos humanos, conformado por los integrantes de Águila Gutiérrez Jimena Yamelí, Velázquez Uchazara Maritza Marisabel, Villalba Paucar José y Porras Cabrera Yarira. A continuación, doy el pase a mi siguiente compañero. Realidades operativas de los derechos humanos. Los derechos humanos son facultades inherentes a todas las personas, sin importar diferencias o circunstancias. Han ido evolucionando a lo largo de la historia en respuesta a sucesos políticos, sociales y económicos. Los derechos se pueden analizar desde tres dimensiones, según Edward Vargas Valderrama: desde la dimensión axiológica, que se basa en valores inherentes como dignidad y libertad; desde la fáctica, evolución histórica de los derechos; y desde la normativa, necesidad de su regulación jurídica. Los derechos humanos se fundan en principios fundamentales como la universalidad. Los derechos corresponden a todos sin excepción; la imprescriptibilidad, que nunca van a caducar; y la inviolabilidad, que ningún poder legítimo puede vulnerarlos. Ahora, pasando a la formación de los derechos humanos tienen su origen en la naturaleza misma del hombre y han sido conceptualizados a lo largo de la historia, existiendo desde antes del Estado. Estos se han desarrollado a través de diversas culturas y tradiciones, incluyendo las civilizaciones de China, India, Grecia y Roma, que contribuyeron con principios de libertad, igualdad y dignidad humana. Entre los hitos más importantes se destacan los fueros españoles y la Carta Magna de 1215, documentos que comenzaron a limitar el poder estatal y a proteger derechos fundamentales como la libertad y el derecho a un juicio justo. La Carta Magna es considerado uno de los antecedentes más importantes de los derechos humanos modernos, marcando un punto de inflexión en la lucha por la libertad. En el siglo XVII, con el Renacimiento y la consolidación de la soberanía popular, se cuestionó el poder divino y se reconocieron derechos inherentes al ser humano. En este contexto, la Escuela Clásica de Derecho Natural, con pensadores como Hugo Grocio, Francisco de Vitoria, John Locke, elaboraron principios que influirían en futuras declaraciones de derechos humanos. Estos pensadores defendieron la igualdad y libertad natural del hombre, afirmando que el poder debía estar limitado y basado en un contrato social. Bien, en este sentido hablaremos sobre la Declaración de los Derechos de Virginia, que fue dado en el año 1776, donde marcó un hito fundamental en la historia de los derechos humanos, al establecer principios esenciales, pues como es la libertad, la igualdad y la protección de los derechos inherentes de las personas. Cabe recalcar que no solo influyó en la declaración de la independencia de los Estados Unidos, sino que también sirvió como referencia para futuras proclamaciones de derechos, consolidando la idea de que la dignidad humana es universal e inviolable. Asimismo, hablamos también sobre la Revolución Francesa y su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde reforzaron a los ideales, a estos ideales, promoviendo la igualdad ante la ley y la libertad personal, aunque fue dado con limitaciones en su implementación. La evolución de estas declaraciones han sido clave para la consolidación de principios democráticos y para el reconocimiento global de los derechos humanos, inspirando de esta manera la creación de instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, que reafirma la necesidad de proteger estos derechos para garantizar la justicia y la libertad en todo el mundo. Mi nombre es Yameli Jimena Águila Gutiérrez y a continuación yo les hablaré sobre la relación que se tenía en cuanto a la Iglesia Católica y los derechos humanos. Si bien se sabe, la Iglesia Católica ha tenido un rol muy importante y crucial en cuanto a la promoción de los derechos humanos a lo largo de la historia, aunque se puede decir que también ha enfrentado ciertos desafíos, como su postura ante la Revolución Francesa y la creación de las Naciones Unidas a través de encíclicas claves como Rerum Novarum, Mater et Magistra y documentos como Gaudium et Spes.
La Iglesia en este caso ha defendido temas como la justicia social, el trabajo digno y la libertad humana. Por otro lado, el Concilio Vaticano II destacó la dignidad humana y la importancia de una mayor participación de los cristianos en la sociedad. Por otro lado, el derecho internacional ha evolucionado desde una visión centrada en los estados hacia un reconocimiento del individuo como sujeto de derechos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con el Tribunal de Nuremberg. En este caso decimos que el derecho internacional de los derechos humanos ha sido clave para consolidar la protección de las personas a nivel global, siendo apoyados en este caso por los tratados como el Pacto de San José en América Latina. Entonces podemos decir que los derechos humanos se dividen en 3 generaciones: civiles y políticos, esa viene a ser la primera generación; como segunda generación, sociales y económicos; y por último, derechos de solidaridad. Esta evolución ha sido fundamental para proteger lo que viene siendo la dignidad humana en un contexto global. Cuando hablamos de la primera generación, aquí se encuentran incluidos lo que vienen siendo derechos civiles y políticos, como la libertad y el apoyo y el derecho al voto. Cuando nos referimos a la segunda generación, aquí se encuentran lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, que buscan mejorar las condiciones de vida. Y por último, la tercera generación, que vienen siendo los derechos de solidaridad. También encontramos el derecho a la paz, al desarrollo y a tener derecho a una calidad de vida digna. Eso sería todo por mi parte. Gracias. El proyecto de reconocimiento internacional de los derechos del individuo. El reconocimiento internacional de los derechos del individuo ha sido resultado de un proceso largo y continuo a lo largo de la historia. Uno de los momentos más importantes en este recorrido fue la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento establece los derechos fundamentales que se consideran universales, inalienables e inherentes a todas las personas, independientemente ya sea de su nacionalidad, origen, lugar de residencia u otra condición. Después tenemos a la Carta del Atlántico, que nos dice que fue proclamada el 14 de agosto del año 1941. Esta fue una declaración conjunta entre Franklin Roosevelt, que fue el presidente de los Estados Unidos, y Winston Churchill, que es el primer ministro británico en ese entonces. Este documento estableció las bases que más tarde se convertirían en los principios clave de la política de los aliados hacia el orden mundial posterior al conflicto. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre es un texto que fue adoptado el 2 de mayo del año 1948 durante la 9ª Conferencia Internacional Americana en Bogotá. Este documento establece los derechos humanos fundamentales que se consideran inherentes a todos los individuos en el continente americano. Cabe destacar que esta declaración encuentra su inspiración en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual fue adoptada en diciembre del mismo año. No obstante, la Declaración Americana se enfoca en un contexto original que es orientada específicamente en las Américas. En cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este es un documento que fue clave y es adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del año 1948, considerado como una referencia fundamental en el ámbito de los derechos humanos a nivel internacional. Este texto establece los derechos esenciales que se consideran universales, inalienables y propios de todo ser humano, independientemente ya sea de su nacionalidad, lugar de residencia, género, religión u otra condición. Esta declaración está compuesta por 30 artículos que cubre una amplia gama de derechos humanos, entre los que se incluyen tanto los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
Además que presta especial atención a los derechos de los grupos más vulnerables, como las mujeres, los niños y las personas que forman parte de las minorías. Y por último, tenemos a la Convención Europea de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, que es conocida también como la Convención Europea de Derechos Humanos, que es un tratado internacional que fue adoptada en el año 1950 por los países miembros del Consejo de Europa. Su objetivo principal es salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales en el continente europeo. Y también establece una serie de derechos y libertades que los Estados miembros deben respetar y proteger. Entre estos derechos se encuentran el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de tratos inhumanos o degradantes, el derecho a un juicio justo, así como las libertades de expresión, pensamiento, conciencia y religión. Además, la Convención garantiza el derecho a la privacidad y la protección de datos personales.